Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de Abertec en la que vamos a hablar de digitalización e inteligencia hotelera. Además tenemos a nuestra compañera Rocío Luque de FIGRUP, que también nos va a hablar de cómo se pueden articular estas soluciones para obtener el máximo posible de los recursos que el Estado pone a nuestra disposición. Así que, sin más dilación, comenzamos. Lo primero me presento, mi nombre es Fernando Arencibia, soy CEO del grupo Abertec y vamos a hablar un poquito de la parte más de presentación de la empresa y de un poco qué tipo de soluciones montamos, ¿vale? Por favor, Sergio, ¿me puedes avanzar un poquitito? Gracias. Bueno, os cuento. Esta es la agenda que vamos a tener para hoy, ¿vale? Como os decía, yo os voy a dar la lata y voy a contaros un poquito de la introducción, lo que vamos a hacer. A continuación, Sergio González nos va a hablar de las tecnologías de digitalización específicas para inteligencia hotelera. Vamos a también hacer un pequeño repaso de algunos casos de éxito que tenemos y a partir de ahí entrará Rocío Luque de FEIGRUP, como hablamos, a hablar de lo que son los fondos en YEU y oportunidades de financiación en la digitalización del sector turístico y de cómo se pueden llevar a efecto estos proyectos, ¿vale? Por último, dejaremos 15 minutos o lo que haga falta para todo lo que sean las preguntas que tengáis y la interacción que queráis tener, que será la parte más entretenida, seguro, especialmente del rollo que os voy a soltar yo, ¿vale? Entonces, Sergio, por favor, si me pasas, bien. Lo primero, ¿por qué estamos aquí? Pues es obvio. La pandemia ha pegado un golpe brutal a lo que es el principal sector de actividad económica español. Eh, si recortamos un poquitito los periódicos, eh, el desastre es mayúsculo. Lo que fue el año que llevamos de COVID 2020, este comienzo de 2021, las pérdidas son inmensas. Pues solo tenéis que leer un poquito los recortes que hemos juntado en 2 minutos. 106.000 millones de euros perdidos. Eh, Año negro, 65 millones de turistas menos. Es decir, un desastre de proporciones bíblicas que efectivamente puede tener varias lecturas. La primera es un error y va a ser difícil recuperar, pero lógicamente entiendo que para eso estamos aquí todos, para recuperar. Y después la siguiente lectura es, bien, ¿vale? Es un golpe del que hay que levantarse y quizá es el momento de introducir una serie de tecnologías o una serie de capacidades que si todo hubiera ido bien y si el negocio hubiera estado business as usual, pues no lo hubiéramos ni siquiera pensado o siempre se van dejando más para atrás cuando las cosas realmente sufren una transformación del calibre que nos ha obligado esta crisis, es cuando realmente vamos a tener capacidad para meterle mano y poder de alguna manera movilizar nuestro negocio dando pasos hacia adelante. Porque lo que está claro en general es que todos estamos entrando en una no tanto evolución como revolución digital. Todos los negocios lo están haciendo. Y el COVID, a aquellos que ha golpeado más fuerte, es a los que les va a permitir realmente revolucionarse más y aplicar cosas que si no, si el negocio hubiera funcionado como normalmente, hubieran tardado probablemente lustros o décadas. Así que estamos ante una oportunidad. Como siempre, cada desastre lo que se revela es como una oportunidad. Y esa oportunidad es la que queremos aprovechar juntos. ¿Vale? Sergio, por favor. Bien, un poco os voy a presentar quiénes somos en Abertec. Abertec es una empresa que se funda en 1997, o sea, tenemos ya algunos añitos de estar metidos en esto de la tecnología. Desde los primeros comienzos fuimos una pequeña tecnológica muy disruptora, con un gran conocimiento, especialmente en aquella altura, de lo que era el manejo de la información, data warehouse, los datos, etc. Ya de aquellas también con temas de data mining, que hoy en día, con la potencia de computacional y de almacenamiento de la información, se reconoce como inteligencia artificial. Esa evolución desde el 97 hasta ahora nos llevó primero a expandirnos geográficamente mucho, a estar en América, a estar en otros países de Europa como Portugal, a llegar a África, con Mozambique, etcétera, y a hacernos también mayores o con más penetración en el tipo de soluciones que conseguíamos darle a nuestros clientes, ¿vale? Hoy en día podemos, de alguna manera, si no presumir, sí desde luego estar muy satisfechos de que manejamos tres líneas absolutamente disruptoras en lo que es la evolución de los negocios de nuestros clientes. En primer lugar, mantenemos una gran fuerza con los datos y con todo lo que es el análisis, desde el Big Data, etcétera. Ahora repasaremos un poquito más en detalle. Después eso lo utilizamos para articular todo lo que es el componente de inteligencia artificial y conseguir que nuestros procesos tomen decisiones
automáticas, rápidas y fiables, de forma que nuestro negocio realmente dé un salto adelante. Y por último, estamos también en todo lo que es la transformación digital, lo que hablábamos de la definición de procesos, automatización, etc. Ahora repasaremos un poquito más cada detalle, pero recordar que esos son los 3 pilares tecnológicos de Aber, y que Aber se circunscribe a una empresa que es ni más ni menos que una boutique tecnológica, donde somos los que sabemos hacer y ayudamos a la transformación del negocio de nuestros clientes con estos 3 pilares. ¿Vale? Por favor, Sergio, ¿puedes pasar un segundito? Vale. Bien, en esta transparencia lo que hacemos un poquito es profundizar algo más en los distintos aspectos de los pilares que manejamos. Entonces, por llevaros un poquito más a la tierra, en la parte en la que tratamos de los datos, lo que hacemos es analizar toda la información que se calcula, que se captura, perdón, en los procesos de negocio, e incluso fomentamos capturas nuevas, y a partir de ahí analizamos qué está pasando en el negocio, qué ha pasado, qué puedo hacer y qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con ayuda de lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial en creación de modelos predictivos que nos permitan un poco entender hacia dónde evoluciona? Por otro lado, la inteligencia artificial pura, que es algo que de alguna forma sí que va a ser parte de, de la oferta de hoy para vosotros, tenemos que aproximarnos a la inteligencia artificial desde un punto de vista del uso. ¿Vale? ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos tradicionalmente? Lo primero es usarla como una herramienta. Tiene que ver exactamente con lo que acabo de hablar del análisis de datos. A partir de tener muchos datos, yo puedo hacer un intento de saber si un cliente va a ser moroso o no, si un proveedor va a cumplir o no, o si un cliente tiene posibilidades de aumentar su consumo conmigo. Eso sería a través de modelos predictivos, por ejemplo, y eso sería ni más ni menos que utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿vale? Para darme una información que no tengo y que la calculo a través de un algoritmo muy complejo. Fantástico. El segundo paso de utilizar inteligencia artificial en mi negocio sería utilizarlo como un asistente. Los asistentes estáis todos muy acostumbrados a ellos. El asistente Siri o Alexia o el de Google, que de alguna manera os acostumbran a tener primero una interacción con vosotros de forma natural, con lenguaje hablado o con lenguaje escrito, como los web chats, etc. Y después utilizar sus capacidades de inteligencia artificial para interpretar el lenguaje y realizar acciones, por ahora simples, pero que en algunos momentos serán muy complejas y llegarán a tener la capacidad de entendimiento que tiene un ser humano. De hecho, lo veis cada año que pasa. El siguiente punto sería evolucionar esa inteligencia artificial y conseguir crear compañeros. ¿Compañeros qué significa? Pues imaginaros, por ejemplo, un sistema de compras en el cual somos varias personas haciendo compras para un hotel. Bueno, pues podemos construir una inteligencia artificial que compre sola. Es decir, que sea capaz de recibir un encargo de compra, enviar los emails pidiendo presupuestos a aquellos proveedores escogidos, que incluso sea capaz de escogerlos dentro de un pool, reciba la respuesta de los proveedores y sea capaz de seleccionar la mejor oferta, obviamente con criterios que hemos introducido en ella anteriormente. A partir de ahí, puede realizar un trabajo masivo, muy preciso, con la condición de que las decisiones a tomar no sean extraordinariamente complejas. Cuando lo son, pues también la programamos para levantar la bandera y decir, necesito a alguien que me dé opinión. Eso sería utilizarla como un compañero. Y por último, y sin que nadie se asuste mucho, la inteligencia artificial la podemos utilizar como un supervisor, porque hay muchos comportamientos de trabajo, especialmente hoy en día, que estamos muchos trabajando en online, que son medibles en relación a nuestra interacción con el ordenador, a nuestros resultados, a nuestra interacción con los sistemas que usamos. Y muchas veces el que haya una persona fijándose en esos detalles puede llegar a ser intrusivo. Mientras que si hay una inteligencia artificial que diariamente captura toda la información, no sé si conocéis, por ejemplo, Cortana, o seguro que tenéis un pequeño programa en el móvil que os dice el resumen de cómo lo habéis usado, etc. Pues imaginaros algo que hace eso en relación al uso de los sistemas que hacéis de la compañía y después te hace un resumen al final del día y te dice, pues
enhorabuena, has estado súper bien, o acuérdate, te ha quedado aquí suelto algún proceso, o hoy has estado quizá más metido con la comunicación que con el trabajo. En fin, que siempre puede haber una interacción que te permita a ti, sin sentirte, o alguien que trabaje online, sin sentirnos invadidos, sin sentirnos presionados desde fuera, sí tener una indicación de cómo ha ido nuestro trabajo. Porque muchas veces el trabajo online es muy difícil por eso, porque no somos conscientes de cómo estamos. Eso serían los distintos papeles, los distintos roles que un sistema de inteligencia artificial puede ocupar en vuestro negocio. ¿Por qué os cuento esto? Porque he sido más profundo, porque he sido más detallista en contaros la inteligencia artificial. Pues porque un aspecto muy importante de los proyectos que queremos desarrollar con vosotros o de cómo queremos ayudaros es que sea muy innovador. Todo el concepto de ayuda al mundo de la empresa que lo va a necesitar, que va a querer transformarse, entre más innovador sea el proyecto que presentéis, con mayor facilidad será elegido para ser subvencionado o para entrar en las ayudas posibles. Hay un enorme grado de innovación, pero contad siempre con que entre más ambicioso seáis, con más certeza vuestra propuesta, vuestro proyecto puede llegar a ser subvencionado. Es muy importante que esto que os acabo de contar lo apliquéis a vuestras necesidades particulares. ¿Vale? Luego Sergio os contará, lógicamente, si veis que en lo que yo os estoy contando y lo que encontrará luego Sergio tenéis posibilidades de mejora, obviamente haremos sesiones individuales donde extraeremos qué proyectos pueden ser los más adecuados. ¿Vale? Bien, por último, a lo que nos dedicamos es a digitalizar y eso tiene que ver sobre todo con el tema de definir y optimizar tanto los procesos como las reglas de negocio que imperan en vuestros hoteles, en vuestras empresas. Eh, Eso sería una primera acción. Después encontraríamos aquellas áreas en las que se pueden automatizar tareas de poco valor añadido y que quitan mucho tiempo y que sería bueno que lo hicieran las máquinas solas, permitiendo que las personas tuvieran tiempo para las cosas más importantes. Y por último, aquí también hay una afectación de lo que es la inteligencia artificial que me permite o nos permitiría avanzar. ¿Vale? Eh, por ejemplo, creando procesos donde las tomas de decisiones no fueran tan simples, sino fueran más complejas. Y eso sería una automatización inteligente, ¿vale? No solo robótica. Bien, comenta ahora Erika un momentito en el chat, y no lo he comentado yo al principio, que si tenéis preguntas, las podéis ir escribiendo y las podéis comunicar en el mismo chat eh, y las iremos comentando. Bien, esta era la parte en la que os comentaba qué tipo de proyectos podemos asumir y lo importante que es que sea particularmente una innovación. ¿De acuerdo? Por favor, Sergio, ¿puedes pasar un poquitito? Gracias. Ahora, simplemente por daros una pequeña línea en la que ratifiquemos que nosotros llevamos aquí un tiempito y sabemos de esto, o algo hemos hecho. Bueno, lo primero, tenemos más de 20 años de experiencia, tenemos más de 200 clientes, de los cuales repetimos bastante. Tenemos soluciones construidas y funcionando en 3 continentes distintos, en 7, 8 países, en este momento más de 100 consultores, unos 120 consultores repartidos en unas cuantas sedes. Trabajamos, somos cross, no somos una empresa especializada en turismo, vaya por delante. Tenemos evidentemente clientes que sí lo son, pero somos una empresa que trabaja para todos los sectores de la industria, lo cual enriquece muchísimo nuestros puntos de vista y nos permite también aportar de unos sectores a otros. Y lógicamente en nuestro mundo es súper importante estar certificado. Antes no os comenté, pero tenemos un partnership muy, muy fuerte con IBM. Implementamos muchas soluciones basadas en su arquitectura y las certificaciones de negocio son fundamentales. ¿Vale? Bien, antes de responder a una pregunta que tenemos ya por ahí, os termino de contar esta última transparencia es, tenemos más de 200 clientes en muchos países del mundo y esto es simplemente una pequeña muestra para que veáis que hay de todo. Banca, empresas de alimentación, empresas de transporte, hay seguros, hay empresas de seguridad, hay empresas, hay gobierno, en fin, hay temas de hoteles, muy cross, ¿de acuerdo? Y aplicando este tipo de soluciones en todas ellas. Si tenéis en nuestra web,
aver.com podéis constatar ejemplos en vivo, vídeos, etcétera, por si necesitáis algún tipo de inspiración, ¿vale? Bien, creo que teníamos una, si la veo por aquí, una pequeña pregunta que tenía que ver la automatización con la digitalización, creo recordar. Automatizar es parte de la digitalización. Si estamos hablando de utilizar robot software, si tú no tienes previamente hecho un paso de digitalización de un proceso, lo tienes definido, levantado y de alguna forma controladísimo y bien almacenada la información que genera, automatizarlo es imposible. Lógicamente, si no estás metido en una digitalización, la automatización no es viable. La automatización es parte de la digitalización, ¿vale? Solo que no es el comienzo, hay que hacer cosas antes. Espero responderle, si no, vuelves a decir cualquier cosa al respecto. Bueno, pues yo por mi parte es lo que tenía para contaros. No tengo más profundidad en la presentación y os dejo en las sabias manos de Sergio, que nos va a contar ya algo más específico del sector hotelero. Me quedo por aquí. Cualquier pregunta que tengáis, la iremos contestando. Muchas gracias y espero no haberos aburrido mucho. Fuerza, Sergio. Muchas gracias, Fernando, por habernos introducido quiénes somos en Avertec y nuestras capacidades, qué podemos aportar a los clientes que nos están escuchando esta mañana. Ahora vamos a ir, como ha dicho Fernando, aterrizando un poquito en qué cosas concretas. Poco a poco vamos a aterrizarlo. Veis que por una parte hablamos de la automatización de los procesos de negocio, por otra parte de mejorar la experiencia de nuestros huéspedes, que son al fin y al cabo de los que vivimos, y en general ayudamos a optimizar la ocupación, la rentabilidad del hotel, la gestión en general del hotel la ayudamos a optimizar. Todo esto a través de las tecnologías que ha comentado Fernando, digitalización, automatización, inteligencia artificial y analítica de datos avanzada. Para aterrizarlo un poquito más, hemos definido 4 iniciativas que las hemos llamado, pues una de ellas inteligencia hotelera. Hemos querido reflejar ahí pues el día a día con el que os enfrentáis con redes sociales, comprar las wifi, el upselling, el cross-selling, el marketing, en fin, todo esto. Y dices, madre mía, no, si yo datos tengo para aburrir. El tema está, ¿qué hago con ello? Os ayudamos con tecnologías de Big Data, de analítica avanzada, a unificar, a limpiar, a relacionar todos esos datos de diferentes aplicaciones, tanto vuestras como pueden ser ajenas, redes sociales, por ejemplo, para generaros unos cuadros de mando, unos informes fidedignos, es decir, donde de verdad la realidad está reflejada en los informes, unas visiones unificadas de los clientes, del marketing, que dé pie, que ya se pueda o dé pie a unas posibles futuras automatizaciones. Con los objetivos con los beneficios a la derecha, en general, mejorar muchísimo la gestión de nuestra empresa, aumentar la fidelización y la retención y lo que a todos nos interesa, incrementar el revenue que obtenemos por habitación o los índices que vosotros tengáis. Una pequeña variante de esto, de la inteligencia hotelera para la gestión, lo hemos centrado en la gestión del revenue. Ya todo esto mucho más acotado a lo que es, pues, cómo nos puede afectar el calendario de eventos que hay en mi ciudad, en mi región o en mi propio hotel, la micro y la macroeconomía, la previsión meteorológica, las cancelaciones, todo esto que impacta muy directamente en el revenue. Pues igual, poniendo orden, limpiando, integrando informaciones nuestras y ajenas, generamos toda una serie de cuadros de mando, informes, visiones unificadas, con el objetivo de, entre otras muchas cosas, beneficio, optimizar precios, ajustar la previsión, la ocupación y, una vez más, lo que nos interesa, incrementar el revenue. Otra iniciativa que proponemos, como también ha dicho Fernando, que se complementa con la inteligencia artificial, es definir, automatizar y optimizar, que al fin y al cabo es el objetivo, definir, automatizar y optimizar procesos de negocio utilizando muchas veces, no es indispensable, reglas de negocio. Hemos puesto aquí un ejemplo simple, puede ser desde muy simple hasta muy complejo. A la derecha también algunos ejemplos, facturación, cobros, compras, marketing. Tenemos experiencia en todos los sectores en muchos de estos tipos de procesos de negocio.
Fijaros que la tecnología permite que incluso algunos procesos que puedan ser muy sencillos, el propio usuario lo pueda definir y automatizar. Hasta cierto punto de complejidad de los procesos es el propio usuario el que puede defenderse y hacerlo él solito. Si ya quieres más complejidad, ya pides ayuda de un experto, que sea Avertec o vuestra organización de tecnología de información. Y un pasito más allá, que también ha mencionado Fernando, esas tareas repetitivas de escaso o nulo valor añadido, donde el humano ahí pierde la paciencia, no está motivado, el copy-paste, el no sé qué, se equivoca, en fin, los robots de software para esto realizan multitud de tareas repetitivas, trabajan 24/7, son útiles tanto para las tareas de back office del hotel como de front office, y el objetivo es, una vez más, aumentar la productividad, muy importante, eliminar errores manuales, reducción de costes, mejorar el servicio al fin y al cabo que damos al cliente y a nuestros accionistas empresarios. Y las personas, como ha indicado Fernando, dedicar a las actividades de mayor valor añadido, que además les va a motivar mucho más, por cierto. Y una iniciativa que combina todo esto es el conserje virtual. Un poco también en relación a la pregunta que hacían en el chat. Si no tienes una buena capa de datos, una buena arquitectura de datos, arquitectura de la información y una buena automatización de procesos de negocio con reglas, etcétera, no puedes o va a ser muy difícil llegar a esto del conserje virtual, donde ya los carteles, folletos, búsquedas están pasando poco a poco a la historia y nos basamos mucho en qué me puede dar mi aplicación. Aplicación con muchísimas cosas integradas y no solamente desde el punto de vista de información, sino accionable. Es decir, que de ahí puedo, pues ahí como intentamos representar, ver los horarios de la guardería de los chavales y reservar ahí para que mis hijos estén ahí. Incluso vigilar, se podría, la ocupación de la guardería, si hay muchos niños, pocos niños, tal. Todo eso es perfectamente se puede hacer desde un conserje virtual. Dicen las estadísticas, más de la mitad de los españoles más o menos hemos hecho ya uso de estos chatbots y la base, lo importante que tenemos también que intentar tender en estas iniciativas que presentemos es que no sea meramente informativo, sino en la medida posible, como dice Fernando, que tendamos a que pueda interaccionar, que tenga mayor componente de innovación, que puedas interaccionar pues desde la playa mismo, como pone ahí la foto. Esta es una experiencia diferenciadora para los clientes. Los clientes de las nuevas generaciones vienen ya con el móvil en la mano y todo lo que van a hacer por el móvil, desde luego lo van a primar. Una referencia abajo a la izquierda, que se estima que el uso de las asistentes virtuales puede suponer a partir de 2022 un ahorro de 8.000 millones de dólares. Yo no me centraría tanto en el ahorro, sino en cómo mejorar el servicio al cliente, cómo mejorar la fidelización, la retención, que el cliente esté muy contento y vuelva y además se lo diga a sus amigos y familiares. Joder, que esto es fenomenal que venid aquí. Ahora me quedan unos minutos para comentar casos de éxito. Los primeros que vamos a comentar tienen que ver con la parte básica de datos, información. Los primeros desafíos que encaramos fue, por ejemplo, el grupo Occidental Hoteles, cómo integrar información de cantidad de hoteles que tiene por todo el mundo, limpiarlos, ordenarlos, gobernarlos, estandarizar, normalizar, incluso poner propietarios del dato. Todas estas cosas hay que hacer para, en el fondo, luego los beneficios, tener una base de datos unificada, de calidad, sin duplicaciones, en la que te puedes basar para marketing, cross-selling, upselling, para todo eso. En el fondo, para, como decimos, conseguir más beneficio. Otro de los desafíos, Vilagalé, estaba sacando información de su ERP, pero al final sacaba bastante información que el ERP ahí estaba el pobre que no daba de sí. Con lo cual al final el ERP iba muy lento, iba mal. ¿Qué quisieron? Pues sacar del ERP todo lo que tiene que ver con la analítica, con los informes, con los cuadros de mando, de modo que el ERP se dedique fenomenalmente a lo que hace muy bien y saco de ahí
y además enriquezco con cosas externas, con datos externos, pues todo lo que puedo, una vez más para mejorar mi sistema analítico, tener unos cuadros de mandos, unos informes que me ayuden no solamente a aliviar mi RP en este caso, sino a tener una información diaria, independientemente del uso horario, etc. Otro ejemplo, el grupo ANFI, que estaba al principio centrado, es un grupo de multipropiedad o de propiedad compartida. Estaba al principio basado en estancias y vio que tuvo que reorientar su negocio a customer céntrica, centrado en el cliente. Evidentemente a nadie se le escapa eso, tienes que rearquitecturar tus datos, tu modelo de negocio, cómo lo plasmas en un nuevo modelo de datos, normalizar, deduplicar, en fin, una cantidad de acciones sobre los datos que también al final redundan en los beneficios de, en este caso, uno de sus principales objetivos, visión centrada en el cliente, estandarizar datos, todos los datos unificados, limpios, estandarizados, sincronizados. El último en este área de datos y analítica tenía que ver con, una vez más, centrados en el cliente, que es de los que vivimos, pues una visión unificada. Había, esto es bastante normal y no hay que alarmarse, baja calidad en los datos. Pues también hablamos por eso de un gobierno del dato, de un dueño del dato. Pues querían tener una visión unificada de los datos. Para eso hay que extraer de un sitio, de otro, hacer procesos de limpieza, de identificación, de eliminación, de normalización. Veis que en el fondo este grupo de referencias es todo orientado a cómo sacar mejor provecho a los datos míos o ajenos y de diferentes entidades para hacer mejor fidelización, retención y gestión de mi empresa en general. Luego hemos plasmado aquí, cuando recibáis la presentación, estos son cajitas accionables, salta a YouTube y ahí podéis ver los vídeos. Estos ya no están centrados en el dato y en la analítica, aunque es una capa necesaria, que ya hemos dicho, sino más en la automatización de procesos de negocio. Abajo tenéis una dirección en YouTube oficial de Avertec, desde la que podéis ver esto y muchas más cosas muy interesantes. Tenemos Prosegur, que tiene todos los servicios de vigilancia, los tiene automatizados con BPM y gestiona su ciclo de vida. ODS, por ejemplo, que se centra, destacaba como para picos repentinos de la demanda, pues tienes que tener los sistemas y los procesos preparados para poderlos asumir, escalar y desescalar. También, por ejemplo, te decía, las reglas del mercado de la energía cambian constantemente. Pues no tengo que estar ahí picando la regla, lo centralizo en un motor de reglas que integrado con los motores de automatización de procesos, pues eso me ayuda a poder ajustarme al mercado y a las normativas europeas y españolas. La Universidad Europea, como ya todas los nuevos procesos ya los hace con la tecnología de automatización de procesos de IBM implantado por Avertec. Segurcaixa Adeslas, donde además de BPM y reglas también destacaba la integración, que es un punto que no hemos dicho hasta ahora. Todas estas automatizaciones de procesos, etcétera, tienen que integrarse con las aplicaciones que ya tenemos, tanto aplicaciones de datos como aplicaciones transaccionales. Pues aquí también, por ejemplo, hacía una puntualización Segurcaixa Adeslas, la importancia de integrarte con todos los transaccionales que tengo yo en mi organización. Banco Mais, un banco en Mozambique, donde también, y teníamos otro caso en Brasil que no tenemos hecho el vídeo, donde desde el principio todos los procesos de entrar en una cuenta, etcétera, etcétera, se automatiza al máximo con workflows y reglas de negocio. Unión de créditos inmobiliarios, a lo mejor algunos sois usuarios de ello, ha utilizado en reglas de decisión y machine learning para ir aprendiendo de los comportamientos de los que ya han pedido hasta ahora hipotecas, cómo se han comportado, si han pagado, no han pagado, tarde, pronto, etcétera, de su perfil, etcétera, y con todo eso ya van mejorando y optimizando la concesión de hipotecas. Su objetivo es conceder o denegar hipotecas real time, en tiempo real, y además de una forma homogénea y perfectamente razonada. Ellos tienen analistas que están detrás, como también ha sugerido Fernando, hay ciertos momentos que el analista tiene que entrar y tal, no todo siempre es 100% automático, pero el 80-90% de las decisiones las toma autónomamente este sistema de reglas, procesos e inteligencia artificial.
No estoy mirando el chat. No sé si tenéis alguna pregunta urgente o podemos esperar al final, porque ahora ya iba a dar paso a Rocío para que os contara el tema de las ayudas europeas. Hay dos preguntitas que si quieres las respondemos ahora, que Vale. tienen que ver con cosas que hemos hablado. Mira, hay la primera pregunta que tenemos por aquí esperando. Pregunta Daniel que cómo se puede aplicar la BI o la inteligencia artificial al sector hotelero. ¿Algún ejemplo real? Bueno, pues Sergio acaba de mostraros varios ejemplos de lo que es el uso de la inteligencia de negocio en el hotel. En temas de inteligencia artificial, ya os comenté que hay 4 niveles de interacción. Uno muy clásico podría ser el conserje virtual, que lógicamente es un asistente con reconocimiento de voz o con reconocimiento de lenguaje natural. Después podríamos tener temas de reconocimiento de imágenes para dar opiniones e información de los aforos, si la piscina está muy llena, si no está muy llena, si la cola del bar está mayor, ¿no? Eh, Tanto como se pudiera ocurrir. En relación al tema, la siguiente pregunta, de más riesgo, que dice ejemplo de la ley anterior de RPA. RPA es una automatización muy simple, que normalmente lo que tiene que ver son con sistemas informáticos que no se conectan entre sí y que es el clásico, digamos, se denomina silla giratoria, es decir, cuando una persona, su trabajo es coger información de un sistema y ponerla picándola en otro. Eh, para eso son fantásticos estos modelos de utilización de robot software, porque se comportan como si fueran un usuario, entran, abren, hacen teclan la información y la vuelven a pasar. Ejemplos, muchos, desde ir a ver tu sistema de contabilidad y pasar la información determinada a Hacienda o pasar la información determinada de sistemas que tengáis de PMS a sistemas más específicos, CRM, etcétera, o después ya para tareas que suelen ser muy rutinarias y muy complejas, bueno, complejas de lo aburridas que son, que es, por ejemplo, no sé si los de vosotros que funcionéis con temas de bonos, agencias, etcétera, proceder todos los cobros y hacerlo de una manera apilada, a veces es un trabajo muy repetitivo y eso un robot lo hace muy rápidamente y además sin errores. Todo este tipo de circunstancias pueden ser utilizados con RPA, tratados con RPA. Y tenemos esas dos preguntas, no sé si creo que ya no tenemos más. Perfecto, Mar. Gracias, damos paso a Rocío. Vale, Sí. perfecto, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Sergio, Fernando. Ay, perdón, se me ha olvidado una cosa. No hemos explicado el modelo de negocio que empalma precisamente con lo que Rocío va a contar de Figroup, Sí, que muy es una cosa que importante. además teníamos en la agenda. Estas sesiones que también además sugería Fernando, que haremos personalizadas con quien de vosotros lo pidáis, se basan en una sesión de Design Thinking en la que los diferentes interlocutores del hotel, del representado de las áreas de gerencia, administración, restauración, las que sean pertinentes en ese momento que el hotel quiera, nos juntamos todos en una sala y con estas metodologías de escribir en post-its, generar ideas de brainstorming, después irlas plasmando, irlas agrupando, ir comentando sobre ellas. Con eso lo que hacemos es, primero generamos ideas de qué se puede hacer y después las vamos aterrizando y concretando en algo más concreto. Estas sesiones suelen durar una mañana, 3, 4, 5 horas, según la colaboración, el interés que haya de la gente y la participación. Con todo eso ya lo aterrizamos en 1, 2, 3 iniciativas, que ya son las que submitiremos con ayuda de Rocío a una documentación de proyectos que se podrá beneficiar del manifiesto de interés y, por lo tanto, de la solicitud de los fondos europeos. Entonces, la acción en ese sentido sería, quien de vosotros esté interesado en que profundicemos en cómo aplicar estas tecnologías que hemos contado a vuestros casos concretos, el siguiente paso por parte de Abertec sería quedar con vosotros para elaborar un design thinking. Ya entraríamos en temas de logística y detalles y todo esto, ¿vale? Adelante, Rocío. Vale, perfecto, muy bien. Sergio, Fernando, muchas gracias. Erika también. Lo primero, pues agradeceros este espacio, agradeceros esta invitación. Bueno, mi nombre es Rocío Luque, formo parte de lo que sería el grupo FI Group.
nos gusta considerarnos partners estratégicos para las empresas. Y bueno, lo que me gustaría en estos 10-15 minutitos que tenemos y que podemos aprovechar para exponernos es un poco haceros ver pues, de qué manera podemos ayudaros, de qué manera podemos ir de la mano y explicaros cuáles podrían ser pues, las posibles ayudas que podrían llegar a encajar con esta tipología de proyectos de desarrollo tecnológico que podrían llegar a plantearse y derivarse de estas sesiones de Design Thinking que comenta Sergio, ¿no? Me vais a permitir que comparta pantalla y haceros una exposición de la PPT. A ver, por favor, sí. Si me podéis decir si se ve correctamente. Ya estás. Muy bien, ya estás. ¿Sí? Ahora, ¿verdad? Ahora ponlo en modo presentación y ya está. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues lo que os comentábamos, desde FI Group somos una empresa internacional, tenemos 20 años de experiencia ya en el sector. Pues como podéis ver, pues tenemos presencia en 13 países, tenemos más de 38 oficinas y nos consideramos un partner estratégico para lo que sería la financiación de la I+D+I a nivel holístico, ¿no? Tanto desde una perspectiva de lo que sería la iniciación y propuestas de proyectos, es decir, optar a financiación público-privada para llevar a cabo nuestros proyectos tecnológicos, como también desde una perspectiva de lo que serían los incentivos fiscales para lo que sería obtener un retorno sobre la inversión ya realizada a posteriori. ¿Vale? Sí es verdad que nos consideramos partners estratégicos porque nos gusta ir de la mano de las empresas, asesorándoles de manera totalmente personalizada. A día de hoy contamos con más de 1000 empleados y bueno, en España somos más de 500 personas ya. Contamos con equipos multidisciplinares. Por ello, eso es lo que nos permite abarcar y atacar a muchos sectores y contar con clientes de una gran variedad y tipología. Hablamos a nivel industrial, a nivel energético, a nivel medio ambiente, a nivel turístico, a nivel tecnológico. Trabajamos desde grandes, concretamente a nivel turístico, trabajamos desde grandes cadenas hoteleras, pymes, pequeñas y medianas empresas, incluso startups, y las ayudamos efectivamente a llevar a cabo esos proyectos que a priori pueden tener en cartera o podrían llevar a cabo, pero no terminan de tener ese push porque quizás les falta ese músculo financiero, ¿no? Entonces, esto forma parte de nuestra estrategia de asesoramiento desde un inicio hasta un fin. Consideramos que tenemos un gran know-how y expertise en este sentido y podemos incluso acompañar a las empresas. Tenemos un gran poder de líderes de opinión, ¿no? Somos capaces de contactar a nivel de administración pública y tenemos pues lo que sería un gran feedback, que a día de hoy es bastante importante tener esta información actualizada, ¿no? Dado que a veces con todos estos cambios que estamos teniendo, sobre todo con los nuevos presupuestos de Next Generation, parece que la desinformación predomina y es bastante importante poder focalizar, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro rol ahora mismo es este. Bueno, quisiera a continuación entrar un poco más en materia y poder trasladaros, quizás muchos de vosotros ya lo conozcáis, es algo que se está cada vez hablando más. Los presupuestos Next Generation, como ya sabéis, son estos presupuestos que la Comisión Europea ha dedicado, son presupuestos extraordinarios y se han dedicado para paliar esta crisis sanitaria, todos los efectos que ha generado esta crisis, ¿no? Entonces, todos los Estados miembros tienen asignado una serie de cuantías. A nivel general son 750.000 millones de euros lo que Europa
va a aterrizar en cada uno de los países miembros y concretamente en España hablamos de 150.000 millones de euros. Entonces creo que en el listado somos el segundo país miembro que más cuantía va a percibir, creo que después de Italia. Y esto lo que nos sitúa es en una posición bastante beneficiosa para todo el tejido empresarial y es una gran oportunidad. De hecho, no hay antecedentes a nivel de presupuestos en la Comisión Europea sobre este alcance, no hay precedentes. Entonces creemos que es una gran oportunidad volcarnos en buscar iniciativas, en buscar sinergias con todas las empresas, ¿vale? Para poder llevar a cabo los proyectos que se tengan en cartera. Queríamos comentaros también que sí es verdad que de estos 150.000 millones, a día de hoy ya existen 82.000 que están ya solicitados por el Gobierno central y de estos 82.000, 27.000 ya entran dentro de los presupuestos generales del Estado. Como ya sabéis, os resumo un poco y no quiero aburriros con un poco con la burocracia que se está llevando a cabo, pero como ya sabéis, estos presupuestos tienen que ir soportados por un plan de recuperación. Este plan de recuperación es el famoso España Puede y este a su vez se ha soportado bajo los diferentes planes estratégicos que tiene el Gobierno central. Estos planes estratégicos se basan en turismo, se basan en digitalización, se basan en formación, en ciencia e innovación. Y esto lo que a su vez se soporta son en 4 ejes, 4 pilares básicos, que esto sí proviene desde la Unión Europea, que son como los pilares básicos tras los cuales se van a ver volcados todos estos presupuestos. Como podréis ver, la transición digital es uno de los grandes pilares. Entonces, como podréis entender, lo que es la financiación a nivel de España, la digitalización va a tener bastante impacto. A nivel un poco para que veáis el contexto de cronología, estos planes se están presentando ahora. Han habido manifestaciones de interés, como comentaba Sergio, para ver cuál es la intención y el interés del tejido empresarial sobre qué se debe hacer en los diferentes sectores. Y estos fondos de los que hablamos deben de están comprometidos hasta el 2023 y deben de ejecutarse hasta el 2026. ¿Vale? Entonces tenemos 6 años para invertir en lo que serían todos nuestros proyectos. Además, aquí podéis ver una pequeña infografía donde veréis que efectivamente ese 33% de lo que serían los presupuestos va dedicado exclusivamente a la digitalización del tejido empresarial y también de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque España está en retroceso en este sentido. Llevamos muchos años de retraso en cuanto a la digitalización, en cuanto a la aplicación de tecnologías habilitadoras y vamos en comparación con Europa, pues a veces hay este punto que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Muy bien, ahora querría centrarme ya un poco más en lo que sería la gestión de oportunidades. Como os comentaba, el Gobierno central ha lanzado planes estratégicos sobre lo que serían las principales líneas que ellos han dicho. Estos planes estratégicos lo que muestran es las principales líneas por las cuales ellos van a invertir y van a dedicar esos fondos. ¿En qué se va a traducir esto? Se van a traducir en principalmente 2 vías. Uno, de aquellas convocatorias de financiación que ya conocemos y son recurrentes, se van a ver vistas, su presupuesto se va a ver aumentado y sus intensidades también. Por lo tanto, esa inyección directa a las convocatorias ya recurrentes ya a día de hoy empieza a verse ampliada. Y por otra parte, vamos a ver cómo empiezan a caer aproximadamente a partir de junio, julio, el segundo semestre del año, empiezan a caer nuevas convocatorias
todas alineadas, bueno, todas, ese 33% alineado con lo que serían los diferentes planes estratégicos del gobierno central. Entre ellos, el que os muestro a continuación, Agenda España Digital 2025. Hay una fuerte apuesta por las competencias digitales, por la conectividad digital, por la digitalización de las pymes, y se detalla de manera muy concreta todo lo que sería la aplicación de nuevas tecnologías con cierto grado de salto tecnológico en lo que sería en su negocio, ¿vale? Es como una nueva oportunidad de cara a evolucionar los sectores, y además también a nivel de proyectos tractores que sean capaces de hacer esa acción vertebradora a nivel de cadena de valor. Aquí hablamos de unos 11.000 millones de euros, pero también está el plan de digitalización de pymes. Como podéis ver, o sea, la pyme no deja de ser el core, aparte de que también las grandes empresas van a tener un trocito del pastel, ¿no? Pero sí es verdad que las pymes, que forman el 90% de nuestro tejido empresarial, requieren tener este push, ¿no? Aquí, como podéis ver, hay una fuerte apuesta también por lo que sería la innovación disruptiva, como nos hablaba bien Fernando, es decir, que estos proyectos deben de tener cierto alcance tecnológico, una propuesta a corto o medio plazo de lo que sería un proyecto que presente un cierto salto tecnológico, ¿no? Y que además permita hacer evolucionar a las empresas y por tanto a la propia cadena de valor. Aquí hablamos de unos 5.000 millones de euros, y además que se pretende hacer un impacto a 1,5 millones de empresas. Por lo tanto, hablamos de que hay una gran oportunidad enfocada desde la perspectiva de la digitalización. También se habla del plan de competencias digitales. Esto está muy enfocado a la formación, pero bueno, de manera indirecta también que sepáis que existe esta oportunidad para, sobre todo, personal muy tecnológico que tengáis que formar, y también existe esta tendencia que se va a generar. Simplemente un matiz más, comentaba antes Sergio el tema de las manifestaciones de interés. No sé si desconocéis cuál es esta herramienta. Es una herramienta que puso el Ministerio para poder hacer llegar y elevar a nivel de gobierno central cuáles son las principales inquietudes y tendencias que cree el sector empresarial deben de estar sobre la mesa para ser financiadas. Y estas van alineadas con la movilidad sostenible, la economía circular, la inteligencia artificial, ahora mismo está abierta esta MDI, y además volvemos otra vez a la digitalización de pymes. Entonces, una vez más, volvemos a ver cuál es lo que sería el foco principal del ministerio, ¿no? o del gobierno. Lo que quieren es hacer un push directo y engrosar lo que sería el músculo financiero de las empresas para que puedan un poco llevar a cabo los proyectos que a día de hoy o hasta día de hoy no se habían lanzado a llevar a cabo, quizás por esta falta de financiación, ¿no? Finalmente, recordaros, muchos de vosotros ya conoceréis convocatorias recurrentes como SEDETI, Red.es y THD. Son convocatorias que a día de hoy ya existen, son convocatorias que van a verse ampliadas a nivel de presupuestos. ¿Por qué? Porque estos Next Generation, hay una parte que va directamente a lo que sería ya la ampliación de estas intensidades de estas convocatorias. Y a día de hoy ya podrían llegar a presentarse proyectos de este índole, ¿vale? Y como podréis ver, algunas son bastante interesantes. Hablamos de hasta un 30% de subvención, hablamos de algunos hasta un 45%, dependiendo de lo que sería la tipología de empresa. Y bueno, no dejan de ser alternativas que pueden llegar a plantearse de manera inminente, pero también tenemos que tener el foco en lo que serían estos fondos Next Generation, que no dejan de ser una gran oportunidad para todo el tejido empresarial. A día de hoy me enfoco mucho más y abogo
por la parte del turismo y toda la cadena del valor del turismo, que de manera directa o indirecta todos vivimos de él en España, ¿no? Entonces, por nuestra parte, desde FEI Group, totalmente abiertos a formar parte de esta colaboración, ser vuestros partners y llevar a cabo cualquier tipo pues eso, de sinergia que pueda surgir, ¿no? Por mi parte, no sé si me he pasado del tiempo, no sé si han surgido dudas, disculpad porque me he mirado el panel, pero bueno, esta era principalmente un poco la breve presentación que teníamos preparado. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Súper interesante. A ver si podemos de verdad aprovecharnos de esas ayudas. Solo por resumir, os recuerdo cuál es el proceso que deberíamos seguir a partir de ahora si queréis optar a estas ayudas con la ayuda de FEI Group y de Abertec. Primero sería generar ideas e irlas aterrizando y plasmarlas en proyecto concreto a través del design thinking y actividades complementarias que hacemos desde Abertec. Una vez que hemos hecho ese embudo de generación, aterrizar y documentar, ya Rocío FEI Group nos ayudaría a entrar en el tema de las ayudas de la Unión Europea. El último paso sería la implementación de la solución. Una cosa que os pedimos honestamente, el design thinking y la parte de inversión que hace Abertec con vosotros es a fondo perdido, es inversión por nuestra parte. Queremos ayudar lo más posible al tejido empresarial de este país y en concreto al turismo. No os va a costar nada, pero sí os pedimos por favor a cambio que si al final vuestras iniciativas son las que salen subvencionadas por Europa, la implantación de la solución la hagáis con nosotros. No os vamos a pedir ningún tipo de contrato ni nada, pero sí os pediríamos ese compromiso moral, digamos. Si os dan la ayuda y nosotros os hemos ayudado decisivamente, que hagáis la implantación con nosotros. Así que a partir de ahora, si queréis, lo comentéis internamente entre vosotros, vuestros equipos, y vamos pidiendo fechas para empezar con la primera fase de Design Thinking para que luego no nos pille el toro. No sé si Fernando o alguien más. En el chat no veo más preguntas, ¿no? Una pregunta más, si queréis levantar la mano y hacerla de viva voz, también podéis hacerlo. Nos sobra unos minutos. Pues fenomenal. Si no, comento este último ejemplo que tenemos aquí en esta misma transparencia. Esto fue antes de que existieran este tipo de ayuda Next Generation de la Unión Europea, pero ya ha habido, como ha dicho Rocío, ayudas de otros tipos. En este caso del CDTI, pues esta empresa, Unión de Créditos Inmobiliarios, que os hemos comentado antes, pues ya se benefició y nosotros les ayudamos a modernizar, a innovar con inteligencia artificial y ahora están, de hecho es un caso de éxito, está en la prensa, podéis verlo por ahí en nuestros vídeos, están súper contentos, es más, están ampliando, han visto que esto le ha gustado mucho al negocio y están ampliando. Fundamental, lo pongo ahí, innovación, lo ha dicho Fernando, lo ha dicho Rocío, tenemos que dotar a los proyectos de un componente de innovación para poder aumentar las probabilidades de que nos elijan para las ayudas. Al final de la presentación, cuando os la hagamos llegar, están nuestros contactos, a Fernando, a mí, a quien ha convocado la sesión, os dirigís abiertamente para ir concretando los siguientes pasos y fechas. Que si contempláis proyectos de formación superior online. Contemplamos proyectos de formación superior online. Fernando, ayúdame. Voy para allá. Vale, entiendo que es es para la parte de, ¿no? Para la parte de competencia. Rocío. Entiendo Claro. para la parte de subvenciones. Sí, a ver, efectivamente, aquí lo que os comentábamos, hay un plan estratégico de competencias digitales que se estima que vaya directamente enfocado a formación específica tecnológica. A día de hoy desconocemos cuál va a ser la articulación, a través de qué herramienta, ¿vale?, financiera,
pero como comentaba, efectivamente van a haber convocatorias que financien estas modalidades de formación, sí. También ahí podemos añadir, nosotros tenemos un convenio con el Instituto Tecnológico Europeo, para el cual todas estas tecnologías que utilizamos, de las que se han comentado durante la sesión, están incluidas en un conjunto de micromásters tecnológicos que incluiremos seguramente dentro de estos programas. Tecnologías de robotización, de inteligencia artificial, etc. Eso Fernando, que creo que está por ahí, lo conocería. Sí, efectivamente es un complemento básico. Es que la pregunta era un poquito difusa, pero si lo que te refieres es a si se incorporaría formación para gente que quiera realmente después desarrollar proyectos específicos o carreras profesionales en los ámbitos de las tecnologías que hemos hablado, es exactamente lo que acaba de comentar Ricardo. Tenemos dentro del grupo de empresas una específicamente dedicada a la creación de micromáster que permiten rápidamente engancharse a la productividad en este tipo de áreas y sí, hay claramente propuesta en el caso de que sea necesaria. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo más? Nos quedan 2 minutos. Agradecemos a todos el interés que habéis mostrado, las preguntas, las que habéis manifestado y las que seguro que os estáis planteando internamente y vais a compartir con vuestros equipos y a debatir. Y esperamos haberos ayudado con la información que hemos compartido, tanto desde Avertec como desde FIGroup, y desearos suerte en vuestro negocio. Perfecto. Muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta Chao. luego. Adiós.